A ver, dime, ¿qué pensarías si te soltara un dato que te va a volar la cabeza? Que existe un libro tan viejo, tan macizo, tan revelador, que el Imperio Romano y la Iglesia que heredó su poder le echaron toda la carne al asador para borrarlo del mapa. Un libro que los apóstoles lo traían bien presente, que los cristianos de aquellos ayeres le rendían culto. Y mira nomás, hasta en tu propia Biblia lo citan a pie juntillas. Y que, sin embargo, lo mandaron al olvido, a la sombra, por más de 1000 años. Pues no es cuento, ¿eh? Este libro sí existe. Se le conoce como el libro de Enoc. Y que haya sobrevivido, carnal. Eso sí es un milagro de esos que te hacen la piel chinita en la historia de la fe. Éntrale a la imaginación, compa. Un texto escrito siglos antes de Cristo que nos pinta al mismísimo Hijo del Hombre, sentado en un trono de pura gloria, echándole ojo y juzgando a todas las naciones. Un texto que te cuenta como unos ángeles, de esos que andaban por el cielo, se bajaron a la tierra, le torcieron el brazo a las reglas divinas y le pasaron unos conocimientos bien prohibidos a la humanidad. Un texto que te destapa los secretos del universo, cómo funciona el cielo y para dónde va el alma después de estirar la pata. Sí, ese texto existió, y no es leyenda. Lo veneraban con ganas. Lo copiaban con una fe que no cualquiera. Pero cuando el cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio Romano, ahí sí, como por arte de magia, empezó a esfumarse. Las copias, o las hicieron cachitos, o de plano dejaron de hacerlas. Las menciones que le hacían, pura mala leche. Los concilios, esos donde decidían qué libros eran los buenos, los sacaron del juego a propósito, con toda la intención. En unos cuantos siglos, el libro de Enoc se volvió un fantasma, un chisme de algo que dizque existió, pero que nadie, ni a balazos, podía ir a consultar. Pero la verdad, mi gente, tiene una maña bárbara para no dejarse morir. Mientras Roma y sus herederos de la Iglesia le daban cuello al libro de Enoc en este lado del mundo, allá, en las sierras lejanas de Etiopía, una iglesia medio aislada lo guardaba bajo llave. Generación tras generación, unos monjes bien clavados lo copiaban con su puño y letra, manteniéndolo vivo mientras todo el mundo occidental ya ni se acordaba de él. Y no solo eso, en las cuevas de Qumrán, por allá por el Mar Muerto, unos pedacitos del libro nomás estaban esperando su chance para ser descubiertos. Llevaban enterrados 2000 años, listos para gritarnos que lo que Etiopía tenía guardado era de a de veras, viejísimo, auténtico. Así que, el redescubrimiento del libro de Enoc es una historia de pura supervivencia, contra viento y marea, de una verdad que se aferra, que no se deja morir, de un conocimiento que siempre halla el modo de salir a flote, por más poder que le echen encima para callarlo. Hoy le vamos a entrar de lleno a esta historia que te va a dejar con el ojo cuadrado. Vamos a ver qué demonios tenía este libro que lo hacía tan peligroso, tan incómodo. Vamos a cachar por qué Roma se lo quiso echar. Y vamos a festejar cómo le hizo para seguir vivo, a pesar de todo el desmadre. Aquí no estamos para tirarle a ninguna fe, ni para meter ideas de destrucción. Estamos aquí para darle su lugar a una verdad que, sí o sí, merece que la conozcan. Para entender que la historia de los textos sagrados es mucho más enredada, más apasionante, más jugosa de lo que nos han contado siempre. El libro de Enoc no es solo una curiosidad de esas de antaño, no más para el chismógrafo. Es un testigo de primera mano de cómo los cristianos de los primeros tiempos se armaban la idea del universo, del mal, de la salvación. Es una ventana a un mundo espiritual que sí, le dieron un portazo pero nunca lo sellaron por completo. Es una invitación a meternos más a fondo en las tradiciones que le dieron forma a nuestra civilización. ¿Estás listo para echarte este evangelio apócrifo que le sacó la vuelta a las garras de Roma? ¿Te pica la curiosidad de desenterrar lo que el poder quiso enterrar? ¿Estás amarrado para un viaje que te va a cambiar la jugada de cómo entiendes la historia bíblica? Porque lo que te voy a soltar ahorita no es chisme ni pura fantasía. Es historia documentada, evidencia escrita, tradición que sigue viva. Y te aseguro que después de esto, vas a ver con otros ojos cómo se armó eso del canon sagrado. El libro de Enoc, ahí sigue, vivo y coleando. Y hoy, sus secretos están ahí, al alcance de quien tenga los tanates para ir a buscarlos. Éntrale pues, el viaje arranca ahorita. Para entender cómo el libro de Enoc se les peló a las manos de Roma, primero hay que ver de qué se trataba este rollo.
¿Y por qué era tan, pero tan importante para la gente de fe de aquellos tiempos? Enoc es un personaje misterioso del Génesis, de esos que te dejan pensando. La Biblia nomás nos suelta la pura migaja. Vivió 365 años, anduvo con Dios, y ¡pum!, desapareció porque Dios se lo llevó consigo. A diferencia de todos los demás patriarcas, Enoc no se petateó, se fue derechito al cielo, sin escalas. Esta onda tan rara le voló la cabeza a las comunidades judías de la época del Segundo Templo. Si Enoc había echado pata con Dios y se lo habían llevado al cielo, pues ¿qué no habría visto allá arriba? ¿Qué secretos le habrían soltado? ¿Qué revelaciones le habrían caído? La respuesta llegó en forma de literatura apocalíptica, un género que se puso bien de moda entre el siglo III a.C. y el primero de nuestra era. Estos escritos venían a destapar los misterios del universo, el destino de la raza humana, los chismecitos del mundo celestial, y el libro de Enoc se volvió el mero mero de todos ellos, lo que hoy conocemos como el libro de Enoc, o para los más picudos, Primer Enoc. En realidad es un manojo de escritos que se fueron juntando en diferentes épocas. Los expertos le han sacado al menos 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, las parábolas de Enoc, el libro astronómico, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Cada parte le entra a temas distintos, pero que van de la mano. Los orígenes del mal por culpa de ángeles que se portaron mal, los secretos de cómo se mueven los astros, las visiones de cómo será el fin del mundo, las revelaciones sobre el Mesías que venía. Juntas arman una cosmología completa que le da un plus y expande lo que ya nos cuenta la Biblia. La gente de Qumran, esos donde encontraron los famosos rollos del Mar Muerto, le tenían un respeto especial a este texto. En esas cuevas hallaron más pedazos de Enoc que de muchos libros que hoy sí se consideran parte de la Biblia oficial. Para los esenios, el libro de Enoc era palabra sagrada, y punto. Los primeros cristianos le entraron a esta veneración, la agarraron de herencia. La epístola de Judas, que anda en tu Nuevo Testamento, cítalo directamente, tratándolo como profecía de las buenas, auténtica. Varios de los meros de la iglesia de aquellos primeros años, como Tertuliano, Ireneo y Clemente de Alejandría, lo citaban con harto respeto y lo veían como algo de mucho valor para la fe. En los primeros 3 siglos del cristianismo, el libro de Enoc andaba por todos lados, como pan caliente. No era un texto de esos que andan en la orilla, ni que te hicieran dudar. Era parte de la herencia espiritual que la gente de fe apreciaba un montón. Pero el giro de tuerca llegó cuando el cristianismo se volvió la religión del imperio, así como lo oyes. Cuando Constantino le dio luz verde a la fe y los que le siguieron la hicieron la religión de cajón, ahí sí, le surgió poner las cosas en claro sobre qué era lo correcto. ¿Qué textos eran sagrados de verdad? ¿Cuáles sí se leían en la iglesia y cuáles se mandaban a volar? Los concilios que le entraron a estas broncas andaban bajo un chorro de presiones. La unidad del imperio pedía a gritos una religión que fuera parejita. La autoridad de los obispos necesitaba tener bien claros los canales de las revelaciones, y la diversidad que había sido la marca del cristianismo de aquellos inicios, pues se les hizo un problema. En este enredo, el libro de Enoc lo hicieron a un lado, no porque fuera un desconocido o una farsa, sino por otros motivos que luego te voy a contar. Poco a poco, las copias dejaron de salir en este lado del mundo. Las menciones que le hacían, puras patadas. El texto se volvió pura leyenda, puro cuento viejo. Pero en Etiopía, donde el cristianismo llegó antes de que se armara todo este despapalle de las exclusiones, al libro de Enoc nunca le pusieron un pero. Ahí se quedó como parte del canon sagrado, venerado y guardado hasta el día de hoy. Si este recorrido sobre el libro de Enoc y cómo se salvó de milagro ya te está moviendo el tapete de lo que creías saber, imagínate todo lo que nos falta por destapar. Este canal es para eso, para escarbarle a las verdades escondidas de la historia de la fe, para darle su lugar a esos textos que le ganaron la partida a todo, para buscar el verdadero conocimiento de nuestras tradiciones espirituales. Únete a esta banda de exploradores, dale al botón de suscribirte, no te hagas. No te prometemos que todo sea papita, pero sí un viaje bien sincero hacia verdades que sí o sí merecen salir a la luz. Ahora, sigamos desmenuzando qué secretos guarda este texto que es una joya.
El contenido del libro de Enoc nos da la clave para entender por qué fascinó tanto en un principio y por qué, al final, lo quisieron desaparecer. Es que lo que este texto destapa, mi buen, era demasiado poderoso, demasiado incómodo, demasiado incontrolable para las estructuras de poder que ya se estaban armando. La sección más sonada, el libro de los vigilantes, le mete una extensión dramática a ese pasaje enigmático del Génesis, donde los hijos de Dios se echaron a las hijas de los hombres. Donde la Biblia oficial nomás te da unos cuantos versículos misteriosos, Enoc se avienta toda una cosmología del origen del mal, así como lo oyes. Según el texto, 200 ángeles del cielo, a los que les decían vigilantes porque su chamba era andar de mirones y cuidar, se bajaron al monte Hermón. Ahí armaron un pacto entre ellos, se juraron con maldiciones que irían hasta el fondo con su desmadre. Agarraron mujeres humanas y tuvieron hijos gigantes que le metieron una buena destrucción a la tierra. Pero lo más cabrón de la revelación no fue el rollo sexual, fue el conocimiento que estos ángeles les pasaron. El texto te cuenta con pelos y señales qué fue lo que enseñaron. Azazel les soltó la metalurgia para hacer espadas y cuchillos, brazaletes y adornos, cómo usar el antimonio y hasta cómo echarse maquillaje en los ojos. Otros ángeles les enseñaron los hechizos, cómo cortar raíces, la astrología, los signos del cielo, un desfile de saberes. Esta historia nos pinta el progreso tecnológico y cultural como el resultado de una transgresión cósmica, de esas que te dejan pasmado. No fue que el ingenio del ser humano se rifara solito con estas artes, fue una revelación prohibida de seres que se echaron a la fuga de su puesto en el cielo. El conocimiento, en sí mismo, se vuelve algo ambiguo, peligroso a más no poder, y con una carga moral bien pesada. Las broncas que esto traía para las estructuras de poder, clarísimas. Si el conocimiento tiene un origen turbio, el que decide que se sabe, ese ejerce la autoridad espiritual. Así de fácil. Las instituciones que le ponen orden a la información pueden salir con que están protegiendo a la humanidad de saberes peligrosos. No es difícil cachar cómo a las autoridades religiosas esto les caería como anillo al dedo. Las secciones de los viajes por el cielo le meten aún más sabor a la cosmología. A Enoc se lo llevan de tour por los diferentes cielos, guiado por ángeles que le van soltando los secretos del universo. Ve las cárceles donde los ángeles que se portaron mal esperan el castigo eterno. Se echa un ojo a los almacenes de los vientos, las lluvias, las nieves. Observa cómo funcionan el sol y la luna. La neta, un show. Este acceso directo a lo divino, sin que nadie se le meta, sin intermediarios de la iglesia, pues, representaba un tipo de espiritualidad que le ponía la pata en el cuello a cualquier jerarquía. Si un patriarca de esos de antaño podía recibir revelaciones de ese tamaño nomás por andar con Dios, entonces ¿qué autoridad tenían los obispos o los papas para andar diciendo qué era verdad y qué no? Las parábolas de Enoc nos presentan al Hijo del Hombre, con unas características que sin duda son de Mesías. Este vato existió antes de que se creara todo. Lo eligieron y lo escondieron enfrente del Señor de los Espíritus, antes de que hubiera sol y estrellas. Y se va a sentar en un trono de gloria para juzgar a todas las naciones. Agárrate. Cuando Jesús se aventaba el título de Hijo del Hombre en los Evangelios, la gente que lo oía en el primer siglo, chance y ya traía estas historias en la cabeza. El título no era una cosa humilde, para nada. Era una declaración de identidad cósmica con implicaciones de otro mundo. El texto también le tira con todo a la sociedad de aquellos tiempos, sin tapujos. Los ricos que le daban en la torre a los pobres se quedarían sin nada. Los reyes que se pasaban de lanza con su poder serían humillados. Los que se hicieron de lana de manera chueca se las verían en un juicio sin piedad. Estas promesas de que al final los de abajo subirían y los de arriba caerían, tenían un peso revolucionario que ni te imaginas. Cuando el cristianismo se hizo la religión del imperio, cuando los obispos ya le daban consejos a los emperadores y la iglesia ya se llenaba de propiedades, ¿convenía un texto que le echaba la bronca a los poderosos de la tierra? Piénsale tú. La respuesta, pues, está más clara que el agua. Para entender de a de veras el libro de Enoc y cómo le hizo para sobrevivir a pesar de todo, hay que echarle un ojo a unos conceptos básicos que, casi siempre, se entienden con las patas. El primer concepto clave es el de apocalíptico.
En la calle, esta palabra la asocian con pura destrucción y el fin del mundo. Pero su significado original es no más revelación. Viene del griego apocalipsis. La literatura apocalíptica es literatura que revela, escritos que buscan quitarle el velo a lo que se ve y a lo que no. El libro de Enoc es apocalíptico en este sentido. El original, el bueno, destapa lo que está escondido. ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo le hace el universo? ¿Qué les espera a los justos y a los pecadores? Los rollos del mundo celestial. No se trata tanto del fin del mundo, sino de la estructura más profunda de la realidad, la neta. Este tipo de literatura agarró vuelo en tiempos de crisis, cuando las explicaciones de siempre ya no le daban el ancho. El sufrir de la gente buena, el triunfo disque de los malos, el abuso de los poderosos. Todo eso pedía a gritos una explicación. La literatura apocalíptica soltaba respuestas que ponían el presente en un marco cósmico mucho más grande. El segundo concepto que hay que tener bien claro es el del Hijo del Hombre. En arameo, Bar Enash significa, literal, hijo de humano, una frase que podría ser para cualquier persona. Pero en las parábolas de Enoc, este personaje agarra unas dimensiones cósmicas que te dejan con la boca abierta. Este Hijo del Hombre no es nomás un humano común y corriente. Existió antes de que se creara todo. Lo eligieron antes de que hubiera sol y estrellas. Va a juzgar a todas las naciones. Los reyes de la tierra se van a echar para atrás de puro miedo ante él. La conexión con lo que se dice de Jesús en los evangelios y en el Apocalipsis, esa no la puedes negar. Algunos expertos dicen que el cristianismo de los primeros tiempos armó su cristología usando la base que Enoc les daba. Otros, que las parábolas ya traían algo de las creencias cristianas. El debate sigue, pero que hay una conexión bien profunda entre estos textos, eso no hay quien lo discuta. El tercer concepto al que hay que ponerle ojo es el de pseudoepigrafía. Muchos textos de antaño, incluyendo el libro de Enoc, los escribieron poniendo el nombre de personajes famosos y respetados del pasado. Esto no era visto como un fraude, como lo entendemos hoy. Era una costumbre literaria que mostraba que había una línea directa con la tradición. Atribuirle revelaciones a Enoc significaba que las conectabas con la época más viejita, antes del diluvio, antes de Abraham, antes de Moisés, casi nada. El mensaje se hacía más fuerte por su supuesta antigüedad. Esta movida la aceptaban y la entendían bien los lectores de aquellos años. El cuarto punto clave es la diferencia entre lo canónico y lo verdadero. Que un texto no esté en la lista oficial no quiere decir por default que sea falso o que no valga nada. El canon es el resultado de decisiones históricas sobre qué textos se usaban en las misas y cuáles se consideraban con autoridad. Pero los textos que se quedaron fuera del canon pueden ser viejísimos, venerados por comunidades importantes y de una influencia que cala hondo. El libro de Enoc es el ejemplo perfecto de esto, para que te quede claro. No está en el canon de este lado del mundo, pero es viejísimo sin discusión. Los primeros cristianos lo veneraban y le metió una influencia bien cañona al Nuevo Testamento. Que lo hayan sacado del canon no lo hace menos. Nomás refleja decisiones que se tomaron en momentos muy específicos de la historia. Acabamos de echarle un vistazo a cómo conceptos clave como lo apocalíptico, el Hijo del Hombre, la pseudoepigrafía y la onda entre lo canónico y lo verdadero nos echan la mano para entender el libro de Enoc. Pero dime, ¿cuál de estas revelaciones te dejó con el ojo cuadrado? ¿Ya le cachabas la diferencia entre lo canónico y lo verdadero? ¿Sabías el significado original de apocalíptico? Échate un comentario. Me late leer sus reflexiones. Y quién quita, a lo mejor tu comentario nos da pie para el próximo tema que desmenucemos juntos. Ahora, sigamos clavándonos más en esta historia que es un verdadero tesoro. Para entender bien cómo el libro de Enoc le hizo para no caer en las garras de Roma, tenemos que meternos de lleno al mundo que lo vio nacer y a los mundos que lo cuidaron. La época del Segundo Templo, más o menos desde que regresaron del exilio de Babilonia hasta que se echaron el templo abajo en el año 70. Fue un desmadre espiritual para la gente judía. Andaban bajo el yugo de extranjeros, persas, griegos, romanos, un chorro. Su independencia política, pues, era un recuerdo que andaba bien lejos o un sueño que apenas se veía en el futuro. En este ambiente de opresión y esperanza, ¡zas!, apareció la literatura apocalíptica. No era para hacerse el loco y escapar de la realidad, sino para hallarle un sentido a todo. Si Dios es justo, ¿por qué sufrían los que le eran fieles?
Si Israel era el elegido, ¿por qué lo tenían sometido? Las respuestas apocalípticas ponían el presente en un cuento cósmico donde el triunfo final de la justicia, ese sí estaba asegurado. El libro de Enoc sale de comunidades que se sentían hechas a un lado, incluso dentro del mismo judaísmo. Las menciones recurrentes de justos contra pecadores no solo hacían la diferencia entre Israel y las otras naciones, también reflejaban broncas internas, divisiones entre cómo veían la fidelidad a la tradición. Las comunidades de Qumran son el ejemplo más claro. Pa' que veas, se habían apartado del templo de Jerusalén, que para ellos ya estaba bien mañoso. Esperaban que Dios metiera su mano para darles la razón y castigar a sus enemigos, incluyendo a los meros de la religión judía. Para ellos, el libro de Enoc no era para pasar el rato. Era una revelación de vida o muerte. La geografía, fíjate, también jugaba un papel. El monte Hermón, donde según el chisme se bajaron los vigilantes, era la montaña más alta de por ahí. Se veía desde un montón de kilómetros, y en varias culturas lo conectaban con lo divino. Escoger ese lugar conectaba la historia con otros sitios sagrados que la gente ya conocía. Las referencias a las tecnologías que los ángeles enseñaron nos dan una idea del contexto de aquellos años. La metalurgia, los maquillajes, la astrología, todas esas eran artes que se asociaban con la civilización helenística que le andaba dando una revolcada al mundo oriental. Atribuir su origen a ángeles que se habían caído del cielo era una forma de resistencia cultural, una manera de digerir la amenaza de las influencias de otros países. El cristianismo de los primeros tiempos agarró de herencia este texto y todo su rollo de significados. Los primeros creyentes, que eran en su mayoría judíos, ya se sabían las historias de Enoc. Cuando oían hablar del Hijo del Hombre o de ángeles que la habían regado, ya traían en la cabeza unas referencias que hoy, la neta, casi ni conocemos. La iglesia etíope, que al final sería la única que guardaría el texto completo, ya traía sus propias raíces que le prepararon el terreno para esta preservación. El cristianismo aterrizó en Etiopía en el siglo IV, pero las conexiones con las tradiciones israelitas venían de mucho más atrás. Etiopía dice que desciende del rey Salomón y de la reina de Saba. Ahí nomás. El libro nacional, el Kebra Nagast, cuenta cómo su hijo Menelik se llevó el arca de la alianza para Etiopía. Estas historias, sean ciertas o no, le dieron forma a una identidad religiosa que se sentía heredera directa de Israel, sin escalas. Cuando el cristianismo llegó, encontró tierra fértil, listo para sembrar. Ahí ya se practicaba la circuncisión. Las reglas de la comida ya existían, y la conexión con el Dios de Abraham, esa ya la tenían bien amarrada. El libro de Enoc, que en sus raíces era más judío que nada, encajó a la perfección en esta tradición, como anillo al dedo. Los monasterios etíopes armaron una cultura de preservación que era para quitarse el sombrero. En lugares donde ni el diablo metía la pata, comunidades de monjes le dedicaron generaciones a copiar los textos sagrados, con una paciencia bárbara. El ge'ez, que era su idioma para las misas, agarró una sacralidad que protegió los manuscritos de que le metieran mano por accidente. Mientras Roma decretaba que el libro de Enoc no era de su canon, Etiopía nomás siguió venerándolo, como si nada. No hubo pleito de novela ni un rechazo consciente a lo que se decidía en Occidente. Simple y llanamente, las decisiones de concilios lejanos no tenían ni voz ni voto en las montañas etíopes. La historia del libro de Enoc se puede contar como una tragedia y también como un triunfo. Tragedia de un texto que casi se nos va. Triunfo de que haya sobrevivido contra todo pronóstico. En los primeros 3 siglos del cristianismo, el libro de Enoc andaba por todos lados y le tenían un respeto que no cualquiera. La cita en la epístola de Judas le daba una autoridad casi sagrada. Los padres de la iglesia lo citaban. Las comunidades lo leían. Nada hacía pensar que terminaría en el baúl de los recuerdos. Tertuliano, a principios del siglo III, lo defendió a capa y espada. Argumentaba que su preservación a través del diluvio probaba su autenticidad. Para él era una voz profética que no se podía ignorar, pero la cosa se puso fea de a poquito. A medida que el cristianismo se institucionalizaba, empezaron a alzarse voces de desconfianza. Orígenes expresó dudas. Agustín se preguntaba con escepticismo cómo un texto de antes del diluvio pudo haber librado la catástrofe.
Jerónimo, cuya traducción latina se convertiría en estándar, lo mandó a la goma sin pelos en la lengua. Los concilios que definieron el canon en los siglos IV y V le dieron la espalda al libro de Enoc. Las razones fueron muchas y no siempre claras. Su cosmología elaborada era un dolor de cabeza para las nuevas doctrinas. Su asociación con grupos gnósticos le ponía una etiqueta de peligro. Su modelo de revelación directa le echaba un pulso a la autoridad de la Iglesia. Para el siglo V, el libro de Enoc se lo había tragado la tierra en Occidente. Las copias griegas se dejaron de hacer. Las referencias se tornaron tirrias o de plano confusas. El texto se volvió un chismorreo, una leyenda, algo que dicen que existió, pero que nadie podía encontrar. En Etiopía, mientras tanto, ahí la cosa siguió igualita. El libro continuaba siendo copiado, leído, venerado. Cada generación de monjes pasaba el texto de mano en mano con el mismo celo que los evangelios. Para ellos, no había ni pío de diferencia. Todo era escritura sagrada. Así se la llevaron por 1000 años. Occidente olvidó. Etiopía recordó. El conocimiento sobrevivió en las montañas africanas, mientras en Europa ni se acordaban que había existido. La cosa se empezó a destapar en el siglo XVIII. El explorador escocés James Bruce, después de años de viajes por Etiopía, se trajo para Europa varios manuscritos Ges del libro de Enoc. Por primera vez en más de 1000 años, los sabiondos de Occidente pudieron hincarle el diente al texto completo. El impacto fue un trancazo. Los académicos le vieron la importancia de volada al texto para entender el judaísmo intertestamentario y los orígenes del cristianismo. Las traducciones se multiplicaron. El libro de Enoc dejó de ser un cuento de viejas para convertirse en un documento al alcance de la mano. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 proporcionó el tiro de gracia que confirmaba todo. Los fragmentos arameos encontrados en las cuevas de Qumran correspondían a la versión etíope, probando que no era cuento chino de la Edad Media, sino la copia fiel de un original de hace un chorro de años. Hoy, el libro de Enoc tiene un lugar aparte, ni más ni menos. Es reconocido universalmente como un documento histórico que vale oro. Es canónico para la Iglesia etíope. Es un imán para los buscadores espirituales de todo el mundo. El texto que Roma casi manda al olvido, ahora está más al alcance que nunca. La historia del libro de Enoc no solo se trata de que se salvó, sino de cómo lo transformaron, lo malentendieron y hasta se lo adueñaron. Entender estas broncas nos ayuda a ver qué fue lo que libró la quema y qué se perdió o se le dio la vuelta. La primera sacudida fue por el idioma. El texto fue compuesto originalmente en arameo, con chance de que algunas partes fueran en hebreo. Fue traducido al griego en algún momento de la antigüedad. Desde el griego, fue traducido al ge'ez etíope. Cada traducción trajo sus propios enredos de interpretación. Los fragmentos arameos de Qumran nos dejan echar un ojo a qué tan fieles fueron las traducciones. Las comparaciones muestran que la versión etíope es bastante fidedigna, pero con sus peros. Algunos detallitos del original se pudieron haber volado o cambiado en el proceso de transmisión. La segunda movida fue en la edición. El libro de Enoc que conocemos es un revoltijo de escritos diferentes. El libro astronómico puede ser el más antiguo. Las parábolas pueden ser las más tardías. ¿Quién se aventó a juntarlos? ¿Con qué maña? ¿Y qué onda con las partes que no aguantaron? La ausencia de las parábolas en los fragmentos de Qumran ha armado un broncón. ¿Las escribieron más tarde? ¿Ya tenían mano cristiana? ¿O de plano la gente de Qumran no las metió en su colección? Las respuestas afectan cómo entendemos la relación entre el libro de Enoc y el cristianismo primitivo. La tercera vuelta de tuerca fue en la interpretación. Cada comunidad que leyó el texto le daba su propia lectura, a su modo. Los judíos del Segundo Templo lo leían de una manera, los primeros cristianos de otra, los gnósticos de otra más. Los etíopes desarrollaron sus propias tradiciones interpretativas. Cuando el texto fue redescubierto por Occidente, se le echaron más capas de pintura. Los académicos del siglo XIX llegaron con sus propias ideas preconcebidas. Los teólogos lo midieron con su propia vara religiosa. Los buscadores espirituales se lo apropiaron para propósitos diversos. Hoy, se le siguen metiendo golazos de distorsión. En ciertos círculos populares, el libro de Enoc lo venden como la neta de los antiguos astronautas. A los vigilantes los ven como si fueran ovnis.
Los saberes prohibidos los ligan con tecnología perdida de civilizaciones avanzadas. Estas lecturas, aunque comprensibles dado el lenguaje dramático del texto, se pasan por el arco del triunfo, el contexto original. Los vatos que lo escribieron no andaban pensando en marcianos. Pensaban en seres espirituales, en pecado cósmico, en la explicación del mal. Ponerle etiquetas de ahora le da una torcida tremenda al significado. Otra distorsión común es el rollo polémico para tirarles a los cristianos. Algunos usan el libro de Enoc para decir que la iglesia siempre nos vio la cara, que todo es un complot, que no hay nada de fiar. Esta lectura es tan distorsionada como las anteriores. La existencia de textos que fueron excluidos del canon no demuestra una mala leche generalizada. Prueba que decisiones históricas fueron tomadas en contextos específicos. La tradición etíope ofrece una buena enderezada. Durante más de 15 siglos, la iglesia etíope ha leído el libro de Enoc como escritura sagrada. Sus interpretaciones, desarrolladas a lo largo de generaciones, representan una sabiduría de años que los que apenas le están entrando se saltan a la torera. Para agarrarle la onda al significado original, hay que ser humilde, ¿eh? Debemos reconocer que llegamos tarde a la fiesta, estamos a miles de años luz del contexto original. Las comunidades que preservaron el texto guardan un saber que a los académicos de hoy se les escapa. Las apropiaciones contemporáneas, aunque populares, frecuentemente desfiguran más de lo que aclaran. Las evidencias que confirman la autenticidad y antigüedad del libro de Enoc son un montón y bien sólidas. El texto que sobrevivió a las manos de Roma no es puro cuento ni invento de última hora. Es un documento genuinamente antiguo, verificado por múltiples líneas de evidencia. La primera y más dramática evidencia proviene de los rollos del Mar Muerto. Cuando los beduinos descubrieron las cuevas de Qumran en 1947, encontraron un tesoro de escritos que le dio una sacudida a todo lo que sabíamos del judaísmo antiguo. Entre los miles de fragmentos encontrados, saltaron a la vista un montón de manuscritos del libro de Enoc escritos en arameo. Estos fragmentos datan aproximadamente del siglo II a.C. hasta el primer siglo de nuestra era. Su existencia demuestra que el texto andaba de boca en boca siglos antes del cristianismo. La comparación entre los fragmentos arameos y la versión etíope destapó una correspondencia que te dejaba con el ojo cuadrado. El texto que Etiopía había preservado durante más de 1000 años era genuinamente antiguo, no era un invento medieval. La transmisión había sido fiel. La segunda línea de evidencia proviene del Nuevo Testamento mismo. La Epístola de Judas, versículos 14 y 15, le da una cita directa al libro de Enoc. El autor lo maneja como profecía de veras, no como un cuento de hadas o una tradición cualquiera. Esta cita es extraordinaria. Un documento que se convertiría en escritura canónica nombra a Enoc como profeta que sí valía. Esto demuestra que el libro de Enoc era bien conocido y se le tenía respeto en las comunidades cristianas primitivas. Más allá de esta cita explícita, los especialistas han identificado un chorro de alusiones en otros textos neotestamentarios. El lenguaje del Hijo del Hombre en los Evangelios trae un eco de las parábolas de Enoc. Las referencias a ángeles que pecaron en 2 de Pedro te hacen pensar en el libro de los vigilantes. Elementos del Apocalipsis muestran influencia enóquica. La tercera evidencia proviene de los escritos patrísticos. Los padres de la iglesia de los primeros siglos lo citaban y lo debatían a más no poder. Tertuliano, escribiendo alrededor del año 200, le metió la mano al fuego por él. Clemente de Alejandría lo citó. Ireneo lo mencionó. Orígenes lo conocía, aunque tenía sus bemoles. Incluso los que eventualmente lo rechazaron, testimoniaron su existencia y circulación. La cuarta línea de evidencia es la tradición manuscrita etíope. Los manuscritos yees existentes nos hablan de un traspaso cuidadoso a lo largo de siglos. La consistencia entre manuscritos de diferentes épocas y regiones es prueba de que los escribas le echaban ganas y eran bien meticulosos. La iglesia etíope desarrolló sistemas de verificación y control textual. Los errores se cachaban y se arreglaban. La integridad de la escritura sagrada se cuidaba como oro molido, por fe y por deber. La quinta evidencia son las características internas del texto. El lenguaje, los conceptos teológicos, las preocupaciones reflejadas, todo es consistente con el periodo del Segundo Templo judío. El libro de Enoc no se lee como invento de última hora. Se siente como algo salido de su mero tiempo histórico.
Pero no todo está claro, ¿eh? ¿Quién lo escribió de principio? Ni idea. Las circunstancias exactas de composición de cada sección son debatidas. Los procesos que combinaron diferentes escritos todavía no se les ve la cara. Ya le dimos un buen repaso a estas pistas tan chidas sobre el libro de Enoc, pero ahora me gustaría saber, ¿desde dónde nos estás echando ojo a este video? ¿Desde qué rincón del país o del mundo nos acompañas en esta búsqueda de verdades que libraron la censura? Échale tu ubicación en los comentarios. Está de locos ver cómo gente de todos lados le anda buscando las mismas respuestas a estos misterios ancestrales. Y ahora, agárrense, porque vamos a destapar uno de los capítulos más reveladores de este rollo. Comprender cómo el libro de Enoc estuvo a nada de que Roma lo mandara al carajo requiere examinar los tejes y manejes del poder que se movían cuando el cristianismo se transformó de movimiento perseguido en religión imperial. El siglo IV le dio un giro de 180 grados a todo el asunto. Constantino no solo legalizó el cristianismo, se metió hasta la cocina en sus asuntos. Los emperadores posteriores fueron aún más intervencionistas. La religión que había sobrevivido las persecuciones ahora tuvo que torear las tentaciones del poder. Un imperio necesitaba una religión unificada. El relajo de diversidad que traía el cristianismo primitivo, con sus múltiples evangelios, sus interpretaciones variadas, sus textos diversos, se les hizo una bronca. Había que ponerle puntos sobre las íes a qué era lo bueno y qué era herejía, qué era la ley y qué se iba a la basura. Los concilios que establecieron el canon no fueron meras juntas de santitos desinteresados buscando la pura verdad. Fueron auténticos zafarranchos políticos donde las facciones se daban hasta con la cubeta por el poder, donde la voluntad del emperador pesaba más que nada, y donde las conveniencias dictaban el rumbo. El libro de Enoc era una espina en el zapato para este proyecto de unificación. Primero, su modelo de revelación. Enoc recibe conocimiento directamente de Dios y los ángeles, sin pasar por la ventanilla de la iglesia. Viaja por los cielos y aprende secretos que ni siquiera todos los ángeles conocen. Este patrón le daba luz verde a las visiones que no venían por los canales oficiales. Los obispos andaban armando su estructura de poder. La sucesión apostólica, el magisterio episcopal, la autoridad de los concilios. Todo esto exigía que la revelación pasara por las instituciones que ellos controlaban. Un texto que mostraba revelación directa a un individuo le metía un susto a su monopolio. Segundo, su cosmología elaborada. Los múltiples cielos, los ángeles nombrados, los depósitos de elementos naturales, los mecanismos celestiales. Todo esto les ponía un 8 a las síntesis teológicas que se estaban desarrollando. Era más cómodo jalar con textos que no se anduvieran con tantas fumadas. Tercero, su asociación con grupos considerados heréticos. Los gnósticos, con sus cosmologías elaboradas, le hallaron carnita en Enoc. Los maniqueos lo utilizaron. Diversas sectas que desafiaban la ortodoxia emergente lo citaron. Esta asociación le echaba tierra al texto, según los que se decían ortodoxos. Cuarto, sus implicaciones sociales. Las denuncias contra ricos y poderosos, las promesas de que reyes serían humillados, las garantías de inversión escatológica. Todo esto les caía como patada en el hígado justo cuando la iglesia se estaba dando la mano con el poder imperial. Es importante no simplificar excesivamente. No fue un complot de esos armados hasta los dientes para eliminar el libro de Enoc. La cosa se fue dando poco a poco, resultado de muchas decisiones individuales. Algunos líderes de verdad pensaban que le hacían un favor a la fe al dejar de lado textos que les daban lata. Pero los efectos fueron reales. Un texto que había sido venerado durante siglos se esfumó de Occidente. Generaciones de cristianos crecieron sin conocerlo. El conocimiento que guardaba, de plano lo callaron. Etiopía se libró de estas broncas por su aislamiento geográfico y político. Las decisiones de concilios lejanos no tenían vela en el entierro en las montañas etíopes. La iglesia etíope nunca se convirtió en institución imperial al estilo romano. Podía mantener sus tradiciones heredadas sin que nadie le anduviera poniendo el pie. La supervivencia del libro de Enoc en Etiopía no fue un «aquí te va» a Roma, ni de chiste. Fue pura inercia de una tradición que Roma no podía ni tocar. Lo que Roma quiso echar a la basura, se salvó justo donde a Roma no le llegaba la mano. Vamos a meterle el bisturí al contenido del libro de Enoc, agarrando las fuentes originales que le ganaron la batalla a Roma.
El texto comienza con unas palabras bien serias que te dicen de volada que es profecía. Las fuentes preservan que Enoc, un vato justo al que Dios le abrió los ojos, habló y dijo: esta es la palabra de bendición con que bendijo a los elegidos y justos, que le van a entrar al día de tribulación. El libro de los vigilantes te cuenta la regada de los ángeles con lujo de detalle. Las fuentes indican que los ángeles, los hijos del cielo, le echaron el ojo a las hijas de los hombres y las desearon. Se dijeron unos a otros: órale, hay que escoger esposas de entre las hijas de los hombres y tener hijos con ellas. Semiasa, su líder, le sacaba que solo a él le tocara pagar el pato por el pecado. Entonces todos juraron conjuntamente. Se echaron maldiciones entre ellos. Descendieron sobre la cima del monte Hermón, y lo llamaron Hermón, porque allí juraron. Los secretos que soltaron eran de a de veras. Las fuentes mencionan que Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les enseñó los metales y el modo de darles forma. Enseñó brazaletes, ornamentos, el uso del antimonio, cómo pintarse los párpados, las piedras preciosas y los tintes. Otros ángeles les chismearon los encantamientos y cómo cortar raíces. Otros enseñaron a observar las estrellas. Otros revelaron el curso de la luna. La cochinada creció, la fornicación se fue al cielo, y de plano se pasaron de la raya y echaron a perder todo. Los viajes celestiales te pintan a Enoc dándole la vuelta al cosmos. Las fuentes narran que fue llevado al lugar donde los cielos se completan. Vio los depósitos de todos los vientos. Le echó un ojo a la piedra angular de la tierra. Observó los 4 vientos que sostienen la tierra y el firmamento del cielo. Las descripciones de los lugares donde se juzga te ponen la piel de gallina. Las fuentes preservan visiones de valles profundos con fuego ardiente, de cárceles para los ángeles que se portaron mal, de lugares de tormento ya listos para los malandros. La geografía cósmica tiene dimensión moral. Las parábolas presentan al Hijo del Hombre de una forma que te deja helado. Las fuentes indican que su cabeza era blanca, como si fuera de algodón. Junto a él había otro cuyo semblante tenía apariencia humana, pero su cara destilaba gracia, como la de un ángel puro. Este Hijo del Hombre ya andaba por ahí antes de que el sol y los signos existieran, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas. Su nombre ya estaba puesto ante el Señor de los Espíritus, antes de que se armara el mundo. Será luz de los gentiles y esperanza de los que sufren. El juicio que va a echar es el último y se acabó. Las fuentes describen cómo los reyes y poderosos serán entregados a los ángeles para su castigo. Van a rogar por piedad, pero ni un poquito van a ver. Los que aplastaron serán aplastados. Los que se burlaron serán objeto de burla. La epístola de Enoc contiene unas palabras directas que te llegan. Las fuentes preservan. No le saquen, almas justas, y tengan fe ustedes que se fueron en la buena. No se anden agüitando porque sus almas bajaron al Seol con tristeza. Su justicia les va a traer una recompensa de a montón. Las advertencias para los pecadores son para ponerse a temblar. Las fuentes dicen: pobres de ustedes que se tragan el sudor de los justos. Pobres de ustedes que le entran a toda fuente. Sus riquezas se les van a ir. Sus gustos se les van a volver un infierno. Después de examinar la historia de no creerse de cómo el libro de Enoc le hizo frente a Roma y se salvó, nos cae la pregunta del millón. ¿Cómo le hacemos para que todo este rollo encaje en lo que creemos de la fe y de la historia? La primera reconciliación necesaria es entre el texto preservado y el texto perdido. El libro de Enoc que tenemos es un milagro de esos que te dejan con la boca abierta, pero también es solo un pedacito de un rollo más grande. Otros textos enóquicos existieron y se perdieron. Otras interpretaciones nacieron y se las llevó el viento. Hay que festejar lo que se salvó sin hacernos de la vista gorda con lo que se perdió. La tradición etíope preservó el texto más completo, pero incluso ella representa solo una rama de un árbol más vasto. Nos toca ser humildes ante estas pérdidas, ¿no? La segunda reconciliación es entre tradiciones cristianas diferentes. El libro de Enoc es canónico para la iglesia etíope, no canónico para otras tradiciones. Esta diferencia representa diversidad legítima. No es que unos estén mal y otros bien. La iglesia etíope no está chueca por meter a Enoc. Las iglesias occidentales no están necesariamente equivocadas por excluirlo. Diferentes comunidades, en diferentes movidas, tomaron sus propias decisiones. Todas esas decisiones tuvieron razones.
aunque podamos evaluar algunas como mejores que otras. Esta diversidad se puede ver como un atoro o como una joya. Nosotros le vemos el lado de la riqueza. El cristianismo siempre ha sido diverso. Las diferencias entre tradiciones representan diferentes énfasis, diferentes experiencias, diferentes saberes que se han ido juntando. Podemos aprender unos de otros. La tercera reconciliación es entre la fe de la institución y la revelación que te llega de golpe. El libro de Enoc representa un modelo donde individuos pueden recibir revelaciones extraordinarias fuera de canales institucionales. Este modelo le mete ruido a las estructuras que quieren tener todo el control, pero esta tensión no tiene por qué acabar en pleito. Las instituciones nos dan estabilidad, que la cosa siga y que la comunidad le dé el visto bueno. La experiencia carismática nos trae aire fresco, nos renueva, nos corrige proféticamente. Ambas son necesarias. Mantener el equilibrio entre las dos es un broncón de siempre. Es institución versus carisma. Es búsqueda de equilibrio. La cuarta reconciliación es entre la curiosidad intelectual y el compromiso espiritual. Muchos se acercan al libro de Enoc por curiosidad, buscando secretos ocultos o conocimiento prohibido. Esta curiosidad es legítima, pero incompleta. El libro de Enoc no era entretenimiento para sus autores y lectores originales. Era una revelación sagrada que explicaba el cosmos y la condición humana. Leerlo solo por curiosidad es perderse lo esencial. La dimensión espiritual del texto merece respeto, aunque no compartamos todas sus premisas. Simultáneamente, el compromiso espiritual no debe excluir el análisis riguroso. Los mejores estudiosos del texto combinan la erudición técnica con la sensibilidad religiosa. Fe y estudio no son opuestos. Al contrario, se enriquecen mutuamente. La quinta reconciliación es entre lo que Roma destruyó y lo que Roma construyó. Sería fácil presentar esta historia como buenos contra malos, con Roma como el villano que intentó aniquilar la verdad. Pero la realidad es mucho más compleja. Roma también preservó los manuscritos que sobrevivieron en bibliotecas europeas, la tradición textual del Nuevo Testamento, la continuidad institucional que permitió transmitir la fe. Todo esto le debe algo a las estructuras que Roma creó. Podemos lamentar que Roma marginó el libro de Enoc, sin negar que también contribuyó a preservar otras cosas valiosas. La historia rara vez presenta a héroes puros y villanos absolutos. Más frecuentemente, nos muestra a actores complejos tomando decisiones con consecuencias mixtas. El libro de Enoc sobrevivió. Eso es lo que importa al final de cuentas. Sobrevivió no como triunfo de un bando sobre otro, sino como testimonio de que la verdad siempre encuentra caminos. Lo que fue suprimido emergió. Lo que fue olvidado fue recordado. Lo que pareció perdido fue encontrado. Hemos recorrido juntos una historia bien extraordinaria de supervivencia contra todo pronóstico. Desde las comunidades judías que primero veneraron el libro de Enoc, hasta los monjes etíopes que lo preservaron durante siglos. Desde las decisiones que casi lo destruyen, hasta el momento de su asombroso redescubrimiento. El libro de Enoc sobrevivió a las manos de Roma. Este hecho, tan simple, contiene profundidades que apenas hemos comenzado a explorar. Sobrevivió porque algunas verdades se niegan a morir, porque el conocimiento genuino encuentra cómo abrirse paso, porque siempre hay guardianes dispuestos a preservar lo que otros quieren destruir, porque la diversidad del cristianismo, frecuentemente vista como un problema, resultó ser su salvación. Si Etiopía hubiera seguido el mismo camino que Occidente, el libro de Enoc habría desaparecido por completo. Solo tendríamos fragmentos dispersos, citas en otros textos, rumores de algo que alguna vez existió, pero Etiopía no siguió ese camino. Y gracias a eso, el texto completo sobrevivió. Los monjes de las montañas etíopes que copiaron este texto generación tras generación no sabían que estaban realizando un servicio histórico mundial. Simplemente preservaban su escritura sagrada, cumplían su deber religioso, transmitían lo que habían recibido. Su fidelidad silenciosa guardó un tesoro para toda la humanidad. El redescubrimiento del libro de Enoc transformó nuestro conocimiento de los orígenes del cristianismo. Reveló conexiones entre el judaísmo y el cristianismo primitivo que antes solo podíamos intuir. Iluminó el trasfondo del Nuevo Testamento de maneras que enriquecen nuestra comprensión. Abrió ventanas a mundos espirituales que de otro modo permanecerían cerrados.
Lo que Roma quiso eliminar ahora está más disponible que nunca. Existen traducciones en múltiples idiomas. Los estudios académicos abundan. Cualquiera con la suficiente curiosidad puede leer el texto que fue considerado demasiado peligroso para la gente de a pie. Esta democratización del conocimiento es uno de los triunfos de nuestra era. Los secretos guardados por élites durante siglos ahora están al alcance de todos. El poder de decidir qué merece ser conocido se ha distribuido. La verdad que sobrevivió a las manos de Roma ahora sobrevive en innumerables manos que la buscan. Si has llegado hasta aquí, mi estimado, eres parte de esta historia. Al buscar este conocimiento, al invertir tu tiempo en comprenderlo, al negarte a aceptar que algunos textos no merecen ser conocidos, te has convertido en heredero de una tradición de búsqueda que se extiende por milenios. El viaje no termina aquí. El libro de Enoc contiene profundidades que una sola exploración no puede agotar. La tradición etíope ofrece perspectivas que apenas hemos tocado. Las preguntas que este texto plantea siguen abiertas, invitando a la reflexión continua. Llegamos al final de este viaje tan extraordinario sobre el libro de Enoc, el evangelio apócrifo que sobrevivió a las manos de Roma. Si has llegado hasta aquí, es porque eres de esas personas que le entran al conocimiento genuino, que respetan los textos que sobrevivieron contra viento y marea, que entienden que la verdad encuentra cómo salir, aunque el poder se empeñe en suprimirla. Este canal existe para gente justo como tú. Si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto. Tenemos un buen de cosas más que explorar juntos sobre los textos perdidos, las tradiciones olvidadas, los conocimientos que merecen ser redescubiertos. Tu compañía en este camino lo es todo. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Y ahora, en tu pantalla aparecerá otro contenido que continuará expandiendo tu perspectiva sobre los misterios de las escrituras antiguas. No te quedes aquí. La búsqueda de la verdad jamás termina. El libro de Enoc esperó pacientemente durante siglos. Sobrevivió a quienes quisieron destruirlo. Cruzó océanos y milenios para llegar hasta nosotros. Y ahora está disponible para ti. Monjes etíopes guardaron este conocimiento cuando nadie más lo hacía. Exploradores lo trajeron de vuelta cuando Occidente lo había olvidado. Académicos confirmaron su antigüedad cuando algunos dudaban. Y ahora, tú lo conoces. La cadena de transmisión continúa. El conocimiento que sobrevivió a Roma ahora sobrevive en ti. Honra ese legado. Comparte lo que aprendiste. Y nunca dejes de buscar la verdad, sin importar quién haya intentado ocultarla.